Amrut, Laya. Enseñanzas, sobre el estado sin estado. Discursos, sobre Dasbod. Sri, Sadhguru, Siddharameswar Maharaj. Enseñanza 28. Signos externos, del autoconocimiento o conocimiento de sí mismo. Cuando se ha embebido o absorbido, el néctar o conocimiento de sí mismo, el cuerpo brilla en el exterior. ¿Cuáles son acaso, los signos de un santo, que conoce su sí mismo interno? Dasbod. Capítulo 8, sección 9, verso 11. Cuando se ha embebido o absorbido, el néctar o conocimiento de sí mismo, el cuerpo exterior comienza a brillar. Similarmente, ¿cuáles son acaso los signos de aquel, que ha establecido la síntesis interior, o conocimiento de su sí mismo interno? ¿Cuáles son acaso los signos, del que está establecido en el conocimiento de sí mismo? Los signos para identificar a un santo, son los indicativos, de su actitud o comportamiento. El liberado, mora, en su sí mismo. Autoexistente, o Swayam Siddha, significa, eso que ya existe, sin que nadie lo haya creado nunca. Tal, eso que ya existe, sin que nadie lo haya creado nunca, es la descripción, del propio sí mismo de uno. El sol, la luna, el agua, el calor y la luz, la tierra, Brahman, Vishnu, Mahesh, todos, son creaciones subsecuentes. Swarupa, significa, vuestro propio sí mismo. Este, es eternamente presente, de modo que es Siddha, o siempre existente. Cuando nosotros somos el sí mismo, ¿qué objeción habría, si nosotros mismos nos llamamos Siddha, o realizado, o el que ha comprendido la verdad de la realidad de su naturaleza siempre existente? Hasta aquí, debido a la ignorancia, no habíamos comprendido que nosotros mismos, somos Siddha, o siempre existentes. Vuestro verdadero ser, es lo que se llama Siddha. En ese estado, no hay ninguna separatividad, ni diferencia. Siddha, es el que mora en el sí mismo. Cuando conocéis vuestra naturaleza propia, cesa todo el alboroto mental. En la naturaleza no hay dos ideas tales, como capacidad, o incapacidad. La capacidad o incapacidad, son ilusorias. Vuestras propias ideas o pensamientos, buenos y malos, os dan resultados buenos, o malos. Dios, no os da nada, ni hace nada. Vuestro sentido interno, es decir, la consciencia, es un testimonio muy valioso. Vuestra cara, refleja vuestra consciencia interior. Chitragupta, o el que registra vuestros pensamientos internos, es vuestra consciencia. Ella, lo escribe todo, secretamente. Vosotros no podéis hacer nada, que vuestra consciencia no sepa. El gozo que uno siente al dar una moneda a un mendigo, no puede ser sobrepasado, al gozo de comer cualquier cosa que se coma. Para beneficio del aspirante, ahora os diré los signos exteriores, del Siddha, o la persona realizada. En realidad, no hay ningún signo específico. El realizado, está más allá de cualquier regla o regulación. No tiene existencia mundana, no tiene ni felicidad, ni miseria, ni riqueza, ni pobreza. Toma todas estas cosas, como un sueño. Las palabras que dicen, cesa la inquietud por lo mundano, implican, que él, deja de inquietarse por esta vida mundana. Algunos buscadores en la vía espiritual, van desnudos, sin nada de ropa. Esto, ir desnudos, es solo, para destruir la consciencia del cuerpo. En esto, ir desnudos, no hay nada más que eso, destruir la consciencia corporal. Tal comportamiento, no tiene ningún resultado directo, en el conocimiento del sí mismo. Los signos de un aspirante, son, atención constante hacia la exposición de la enseñanza espiritual, y ausencia de preocupación por la vida mundana. La persona realizada, es exteriormente, similar a un aspirante, e interiormente, mora en su propio sí mismo. Nada le inquieta. Este, es el signo de un realizado. Después de haber superado todas las dudas, solo escucha, contempla, y medita.
Estos son los signos de un realizado. Exteriormente e interiormente, hay o existe un contento o felicidad inquebrantable. Una vez que este estado deviene estable, y la mente se dirige hacia su propia naturaleza, entonces él deviene su sí mismo. Por ejemplo, el nombre de un poblado particular no era nunca conocido. Una vez que es conocido permanentemente. Así también es el estado, cuando se conoce la verdadera naturaleza de uno. Entonces el movimiento físico no afecta a su permanencia en el sí mismo. Todo esto depende de la certeza interior de uno. Si un brahmino sacerdote hinduista se deja la barba, ¿acaso será llamado muslim o musulmán, cuyo credo religioso es el Islam? Es suficiente con que uno tenga esa certeza interna, es decir, que el sí mismo es el Brahman. Sin el conocimiento del sí mismo, aunque uno lleve a cabo grandes actos, todo será en vano. Una vez que se conoce el sí mismo, no hay ninguna restricción a vuestra acción. El estado interior debe devenir el Brahman. El desapego debe brotar de vuestra consciencia. Para aquel cuya consciencia se ha vuelto hacia Dios, su apariencia exterior no importa en absoluto. Cuando sois atraídos hacia vuestra verdadera naturaleza innata, los signos de un santo enraizan en vosotros. Sin esto, si no sois atraídos a vuestra verdadera naturaleza porque vuestra consciencia no se ha vuelto todavía hacia Dios, aunque estudiéis con lo mejor de vuestra capacidad, no podréis lograr su estatuto de Brahman. Por lo tanto, morad en vuestro ser, o en vuestra verdadera naturaleza. Y si todavía queréis estudiar, recordad que vosotros mismos sois el Brahman. Esto significa que tenéis que permanecer estables, o en paz. La escucha o audición de estas enseñanzas espirituales garantiza esta actitud estable. Daos cuenta de que sois el sí mismo, y comportaos así. Al abandonar a este sí mismo, incluso los realizados pueden descarriarse. Os estoy diciendo los signos exteriores de la persona realizada, que es totalmente inafectada, o no afectada, por los gozos y miserias mundanas. Para acabar con la miseria, o para permanecer dichoso, escuchad estos 10 signos exteriores de una persona realizada. 1. Ausencia de cólera. Uno no debe encolerizarse. Si alguien os insulta, debéis tomarlo como un insulto al cuerpo. Mantened vuestra mente completamente libre de cólera. Contener un impulso de cólera y mantenerse sereno, no es una indicación de ausencia de cólera. La ausencia de cólera implica la ausencia de cualquier reacción a un estímulo que provoca cólera. Si acontece algo contra vuestra mente, y hay un brote de cólera, eso indica un hábito de querer someter a los demás. Estos 10 signos se enseñan para el estudio del aspirante. Continuad vuestro estudio o práctica con la ayuda de estos signos. Estos signos deben expresarse en vuestro comportamiento. En este mundo, todo es falso. ¿Cómo puede entonces ser verdadera la causa que evoca la cólera? Así pues, incluso eso, la causa que evoca la cólera, es falso. Esta es la manera en que se debe pensar. Uno debe reconocer todas las causas de la cólera. 2. Desapego. El desapego es la ausencia de todo deseo. Esto, la ausencia de todo deseo, conduce a la ausencia de temor. En caso contrario, no hay para vosotros ninguna liberación del miedo. Uno no debe depender de otros, como en el caso en que se dice, si no me das algo para comer, moriré. El deseo de la felicidad del sí mismo, es deseo de la felicidad interior. Las gentes que atesoran millones, y que van hablando a otros, del conocimiento del Brahman, no se hacen bien a sí mismos. En lugar de ello, cometen fraude. No conocen el significado del desapego. La ausencia de cólera se refuerza por medio del desapego. La ausencia de cólera es realmente desapego interior.
Incluso si uno recibe algo, debe renunciar a ello. Uno debe ser bueno con aquellos que le dañan. Estar con su propia naturaleza es el requisito principal de una persona realizada. A cada uno debe dársele la liberación. Uno no debe estar enfadado nunca. Como nosotros somos el sí mismo interior, el Brahman, nadie puede insultarnos. Así pues, el que nos da trastorno, nos libera del ego del cuerpo. Esto es lo que debe ser comprendido. Si ponéis esto en práctica, devendrá vuestro hábito. Uno debe pensar para sí mismo, ¿por qué surge acaso la cólera? No es difícil poner en práctica todos estos requisitos. Los encontráis difíciles, porque hasta este día, hasta el día de hoy, no os habéis formado este hábito de comprender que quien nos genera trastornos, nos libera del ego del cuerpo. Por lo tanto, desapego significa no tener ningún deseo. Un hombre deviene miserable, debido a la ausencia de desapego. He aquí el significado de la palabra Karvari, u hombre mundano. Kar, significa trastorno, y Vari, significa un montón, o lleno. Debemos abandonar nuestros deseos, por medio de la discriminación. La fortuna más alta de un yogi, es cuando el desapego está establecido en él. Es decir, cuando está establecido en él, la comprensión completa, de que todo esto es falso. Esta maya o ilusión, es tan peculiar, que no da nada al que le pide, y da todo al que no le pide. Nosotros hemos desarrollado una inclinación, por los objetos mundanos. Cuanto más desapegado es uno, tanto más feliz deviene. 3. Control de los sentidos. El celibato, significa no estar apegado a los sentidos. Con entereza, todo es posible. Cuando uno es dependiente de los sentidos, entonces piensa en Rama, o Dios, solo para algunas ganancias o beneficios. Si hay entereza, hay menos miedo. Entonces deviene más fácil pensar en el conocimiento. Un hombre con entereza, también comprende mejor el conocimiento. La virtud, se indica, por el control de los sentidos. 4. Misericordia y perdón. Todos, son el sí mismo. Por lo tanto, debemos perdonar a aquellos que nos hostigan, o son hostiles o molestos, con nosotros. No hay que acumular nunca odio en la mente, porque entonces surge en la mente el deseo de venganza, y el resultado es solo miseria. Los enemigos se crean. Por lo tanto, uno debe estar siempre dispuesto a perdonar. 5. Compasión. Uno debe ser bueno con todos. ¿Qué es la compasión? No ser cruel con nadie. 6. Paz. Mantener la paz. No os inquietéis, y saboread la felicidad del propio sí mismo. 7. Complacer a otros. Sin dañar a nadie, si ayudamos a otros, estos comenzarán a amarnos. Si deseamos que el bien no llegue a otros, entonces el bien no vendrá a nosotros tampoco. Es un buen hombre, quien es feliz, cuando desea la felicidad para los demás. El que actúa contrariamente a esto, es un miserable. 8. Ausencia de codicia. No seáis codiciosos. La codicia, es solo el deseo de obtener los objetos de la ilusión, que son falsos. 9. Magnanimidad. Nobleza. Para desear que todos sean felices, debéis aprender a ser magnánimos, desde el fondo mismo de vuestro corazón. 10. No tener miedo. El miedo, crea miseria. Si es posible deshacerse de la miseria, es deber del Jnani hacerlo. Comenzad a poner en práctica estos 10 puntos. A través de esto, saborearéis la gloria del conocimiento de una persona realizada. Estos son los 10 signos exteriores del conocimiento de una persona realizada. Ser uno con la naturaleza o ser propio de uno, es la verdadera felicidad. El que es feliz por dentro y por fuera, es bienaventurado.
Comportarse noblemente, es dejar que cada uno actúe acordemente a su deseo. En caso contrario, se forma un hábito, de censurar a los demás. Uno, no debe hablar nunca mal de otros. Igualmente, no os perturbéis a vosotros mismos, con observaciones miserables sobre otros. No os inmiscuyáis, en los asuntos de otros. A esto, se le llama caridad. No malgastéis vuestro tiempo, inmiscuyéndoos en los asuntos de otros. El que obtiene el conocimiento del sí mismo, es una persona realizada. Deviene feliz, si pone en práctica los 10 puntos señalados arriba. Narada, no podía sentarse tranquilo, a menos que fomentara una disputa entre otros. Sin embargo, él era un Brahma Rishi, o un sabio iluminado, una persona realizada. Al señor Krishna, se le llama mentiroso, y sin embargo es un dios. Esto se debe, a que Krishna hacía todo esto, de mentir o engañar, pero al mismo tiempo, siempre estaba identificado con el sí mismo. Una vez que se conoce el sí mismo, como en el caso de Narada y Krishna, no hay ninguna restricción a vuestra acción.